Buenos días, iglesia. ¿Cómo estuvo el tiempo de alabanza? Estuvo bueno, ¿cierto? Siempre tan bueno alabar al Señor con nuestros hermanos, ver cómo hermanos y hermanas saltan, levantan sus brazos, alzan su voz. Siempre tan motivador para mí y estoy seguro que para cada uno de nosotros también es así. Especialmente considerando que hoy estoy muerto, estoy súper cansado. Y hay una razón al respecto. Los jóvenes, machos, jóvenes, se están juntando los sábados de la mañana, a las 10 de la mañana, en la casa de Felipe Vidal, a jugar partido de baby fútbol. Así que me invitaron, yo había ido antes, así que yo fui a jugar a la pelota con amigos, ese era el plan. Llego allá y veo a Ariel Sáez, que viene con una caja inmensa, llena de cosas, llega a la cancha, abre la caja, venían petos, pelotas, silbato, hasta tarjetas de árbitro, implementos para hacer acondicionamiento físico. Así que ahí estaba yo saltando la cuerda, ejercitándome de cual Rocky Balboa, acompañado de la instrucción de Daniel Valderrama, que es el profe que conoce todos nuestros movimientos musculares. Yo intentando hacer tiburones, intentando hacerlo todo. Iba en mi primera vuelta de trote, de calentamiento, Matías Zamora llevaba como 6. Bueno, fue un buen tiempo, así que queremos invitar a hombres, también señoritas, señoras, que quieran acompañarnos a preparar nuestro cuerpo. Eso es, cultivar nuestro cuerpo, no vanagloriarnos de aquello. Yo no tengo nada que vanagloriarme, pero animarles a cultivar un cuerpo sano. Esto está dirigido por Benjamín Muñoz y Matías Zamora. Ayer el Mati, antes de jugar a la pelota, nos dijo, cabros, tengo algo que compartir con ustedes. Vamos a estar hablando acerca de un valor. Ayer el Mati nos habló de la honestidad, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Aplicar el fútbol, aplicar los valores, y estamos invitando a primos, amigos, hermanos, a que jueguen a la pelota con nosotros, que se entrenen un rato, pero que también aprendan valores. Así que, si tienes algún hijo, hija, o usted mismo, que quiera acompañarnos los sábados a las 10 de la mañana, está totalmente bienvenido. Venga preparado porque va a sudar la gota gorda. Yo lo sufrí, yo creo que lo voy a sufrir toda la semana, pero fue bueno, fue un buen tiempo. Así que están todos cordialmente invitados. Iniciativa del grupo de jóvenes, así que permanezca, comparta, disfrute con nuestra iglesia y las actividades que hay para todos ustedes. ¿Se animan? Más o menos, no. Cristian Quirós, lo espero el sábado a las 10 de la mañana, ¿sí? Yo sé que usted está ahí, siempre. Total. Vamos a la enseñanza de hoy. Siempre preparar algo para una congregación es difícil. Uno se cuestiona muchas cosas. ¿Qué son cosas mías? ¿Qué son cosas del Señor? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué estoy diciendo yo? Entonces, siempre hay un temor mío y un nerviosismo mío al estar acá, al frente de ustedes, compartirles algo que sea significativo para su vida. Pero tengo un criterio que nunca me ha fallado, que es, si me apego a la palabra de Dios, todo va a salir bien. Si no me salgo de ahí, puede que me pueda encarrilar en mis propias ideas. Así que hoy solamente, como así he intentado hacerlo siempre, apegarme a la palabra de Dios. Que el Señor nos guíe, nos hable, que nosotros podamos tener nuestro corazón abierto a escuchar su palabra. Una pequeña historia antes de comenzar.
¿Tienen todas sus Biblias? ¿Sí? O celulares, también puede ser. Ya. Vamos con una breve historia, brevísima historia. Dice así: habían dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. Voy a poner en silencio mi celular. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas vacas y corderos. En cambio, el pobre tenía solo una corderita, a la que cuidaba mucho y trataba como una hija. Incluso esta persona pobre comía junto a la corderita, bebía junto a la corderita. Era el único animal preciado que tenía, así que debía cuidarlo, la trataba como una hija. Un día, una visita llegó a la casa del rico y éste no quiso sacrificar sus vacas o corderos para atender a su invitado. Así que tomó la corderita del pobre y la sirvió. Entonces el pobre perdió lo único que tenía y el rico siguió allí engordando, ¿cierto? ¿Qué nos enseña esta historia? Uno puede decir qué mala actitud del rico, ¿no? El pobre solamente tenía una ovejita, un corderito, y él tenía tantas cosas, y aún así este rico decidió quitarle lo que tenía el pobre. Uno lo puede ver en nuestra sociedad, que permanentemente pueden haber abusos sociales o económicos, no solamente en nuestro Chile, también uno lo puede ver en otras latitudes de Sudamérica, como en el caso venezolano, donde hay cosas tan raras pasando. Pero bueno, no es mi rol meterme en política, solamente quiero transmitirle, ¿qué pensarían ustedes? ¿Quién estaría actuando mal en esta situación? Muchos podremos pensar, el rico está actuando mal, ¿cierto? Le está robando al pobre. Sin embargo, hay una historia en la Biblia que nos va a enseñar quiénes somos nosotros. ¿Somos aquel pobre o somos aquel rico que está quitando lo poco que tiene otra persona? Quiero invitarles entonces a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12. Esta historia se la contó el profeta Natán a el rey David. David, siendo rey ya de Israel, Natán un día se acerca y le dice a David: mira David, escucha esta historia. Una vez que David escuchó la historia, David se indigna y dice, yo voy a parafrasear el texto para ir un poco más rápido en la historia. Dice David en el versículo 5 y 6, el que hizo tal cosa, el rico, es digno de muerte, señaló David, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces David, implementando todo el rigor moral y de la ley. ¿Por qué? David era un conocedor de la ley judía. Fíjense lo que dice Éxodo 22:1. ¿Qué dice la ley respecto a estas cosas? La ley hablaba de todo, incluso de cuando una persona roba una oveja a otra persona. ¿Qué debía pasar? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Qué estaba haciendo David? Aplicando la ley. Este rico le robó una oveja al pobre, así que debe pagar 4 al pobre. David era un rey que conocía la ley, alguien judío, conocía la ley perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Apliquemos la ley sobre esta persona enriquecida. Sin embargo, muchas veces nosotros, como cristianos, aplicamos la ley sobre la vida de los demás, ocultando nuestros propios delitos. Esta persona actuó así, no, hay que hacer esto con esta persona. Hay que acusarla, hay que hacer algo con esa persona. Tú hiciste esto, tú debes pagar, etc.
condenamos. No quiero decir con esto que todos lo hacemos, pero si hay algo por lo que el mundo no cristiano conoce al mundo cristiano, es el prejuicio de, no, estos son unos condenadores. Lo único que hacen es juzgarnos, lo único que hacen es tratarnos mal, menospreciarnos por los pecados supuestamente que nosotros cometemos, etc. Entonces David lo que hace es, apliquemos la ley. Sin embargo, ocultó sus propios delitos. Vamos a ver la historia de David en esta enseñanza de hoy. Fíjense lo que le dice Natán a David. Está en esta conversación Natán con David, y el Natán, profeta, viene de parte de Dios a hablarle a David, a advertirle, ya un poco más fuerte, y le dice: David, tú quieres juzgar a este hombre rico, sin embargo, tú eres aquel hombre rico. A pesar de todas las bendiciones que he otorgado a tu vida, dice el Señor, y aún así podrían añadirse más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? David, que quería juzgar a este hombre rico, Natán le dice: David, para un momento, tú eres ese hombre rico. Tú has tenido un poco la palabra de Dios y has hecho lo malo delante de sus ojos. Una fuerte acusación, ¿cierto? Si alguien nos dijera eso, nosotros sería como, momento, ¿cómo es que tú me estás diciendo que yo he hecho lo malo delante de Dios, que he tenido un poco la palabra de Dios, etcétera? Es una acusación fuerte, pero Natán estaba diciendo la verdad. Él venía de parte de Dios, un profeta enviado por Dios. Dios estaba hablándole a David. Una fuerte acusación, ¿cierto? Y nace una pregunta para todos nosotros. Simplemente una pregunta. ¿Hemos tenido un poco la palabra de Dios? Cada uno en su asiento podrá responder. ¿Cuánto tiempo destino a aprender de Dios? ¿Cuánto tiempo destino a actuar lo que la Biblia me enseña? ¿Cuánto tiempo destino a enseñarle a otros acerca de la palabra de Dios? Cuando surge un problema en mi trabajo, ¿utilizo la palabra de Dios para resolverlo? Cuando estoy disgustado con mi esposo, con mi esposa, ¿utilizo la palabra de Dios para resolverlo? Si no lo hemos hecho, hemos tenido un poco la palabra de Dios. Los martes, en nuestra reunión de oración, constantemente el Espíritu de Dios nos ha hablado en esa dirección, que no estamos considerando la palabra de Dios, que estamos ocultando debajo de una alfombra, debajo de unos cajones, nuestros pecados. Y ustedes podrán decir, ok, van a hablar del pecado, van a hablar de la condena, van a hablar... No, el foco de esto, hermanos, es hablar de la gracia de Dios. Cuando tenemos una tentación, cuando estamos ahí al límite, a punto de pecar, se nos abre una puerta, la puerta de glorificar a Dios. El huir de cada tentación es una posibilidad de darle una alegría al Señor, de decir: este es mi hijo o hija amada, Él está huyendo del pecado, Él está siguiendo mis caminos. Cada vez que somos tentados a un pecado, hermanos, tenemos la posibilidad de glorificar a Dios. Cuando la palabra de Dios no está presente en nuestra vida, hacemos lo malo delante de sus ojos. Por lo tanto, hay una cosa importantísima. Si tú no estás leyendo la Biblia, vas a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No solamente leer, también actúa como el Señor te está enseñando en su palabra. Con esto, hermanos, no quiero traer acá una mochila gigante, decir eso es imposible. No. Levante la mano quien no es pecador. Acá todos somos pecadores, ¿cierto? ¿Para qué nos vamos a que no, es que tú eres santo? No. Yo soy acá el primero, decía Pablo, de los pecadores. Acá todos somos pecadores. Condición natural de la iglesia es una iglesia, como dice Benedicto XVI, dijo una vez, la iglesia es santa. Sí, la iglesia es santa, pero está compuesta de miembros pecadores. Y es así.
Es una realidad. Ahora bien, frente a eso hay una salida, hay una solución. También dice que los hijos de Dios son santos frente a Dios. No tenemos que olvidar esa condición. Entonces, vamos a ir avanzando. ¿Quién era David? David, este señor, rey de Israel, que está juzgando a este hombre rico. Hay que aplicar la ley, el rigor de la ley con esa persona porque él la violó. David, 2 Samuel capítulo 11, es un capítulo que nos habla del certificado de antecedente de David. Si David tuviese que ir a pedir un trabajo en algún lugar acá en Chile, le pedirían primero el certificado de antecedentes, currículum, RUT, etc. Y en el certificado de antecedentes de David debiese decir asesino, 2, adúltero. Si alguien va con ese certificado de antecedentes a algún trabajo, ¿creen ustedes que lo contratarían? Difícil, ¿cierto? Difícil. En nuestra sociedad más aún es donde los carcelarios, una vez que salen de la cárcel, son altamente juzgados, no se les dan nuevas oportunidades. David, estando en matrimonio, es cautivado por la belleza de Betsabé, esposa, ya estaba casada Betsabé, de Urías Eteo. David toma a Betsabé y duerme con ella. Para ocultar su delito, decide enviar a Urías Eteo al frente de la batalla y ordena que lo dejen solo, muriendo éste alcanzado por una flecha enemiga. Es decir, alguien podría decir acá, David la hizo. Yo Betsabé dijo, está encachada esta cabra, tráiganla para acá. Yo mando a su esposo a la guerra, lo pongo en primera fila y doy la orden de que lo dejen solito allá, tranquilito. Y muere Urías Eteo alcanzado por una flecha. Luego de esto, David hace a Betsabé su mujer, la trae a su casa y ella da a luz un hijo que posteriormente fallecería antes de los 8 días. Ni siquiera alcanzó David a darle un nombre. Los judíos, para darle un nombre a un bebé, debían primero pasar 8 días. En el caso del varón, tenía que circuncidarlo primero y allí se le daba un nombre. David ni siquiera alcanzó a darle un nombre a ese hijo porque el Señor se lo llevó antes. Algo le estaba diciendo el Señor a David. Por lo tanto, el pecado estaba sentenciado por la ley de Dios. Ok, David aplicó la ley de Dios con este rico. Este robó ovejas, así que hay que aplicar todo el peso de la ley sobre él. ¿Y qué pasaba con su caso? Delito 1, adulterio. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ya en el primer delito, David merecía la muerte. Delito 2, asesinato. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Levíticos 24:17. O sea, ya David tenía que haber estado muerto 2 veces. No le alcanzaba una vida para cumplir la condena de la ley. Sin embargo, ¿murió David después de eso? No, se dice que David murió cerca de los 70 años, una vez ya coronando a su hijo Salomón como rey de Israel. Es decir, pasó mucho tiempo. ¿Qué pasó entonces? ¿No se cumple la ley en el caso de David? ¿Para los reyes no aplica la ley? Dios le dice a través de Natán en 2 Samuel 12:12, David, tú hiciste esto en secreto, tú cometiste adulterio, tú asesinaste, lo hiciste todo piolita, en secreto. Iglesia amada, nosotros cometemos pecados piolita, en secreto, en lo oculto, que nadie se dé cuenta, que pase piola. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a exponer el pecado de David frente a todo Israel y a pleno sol, dice. Que todos se den cuenta, David, de quién eres tú. Incluso tus enemigos se burlarán de ti, porque como el rey de Israel ofende a su Dios Jehová. Salmos, tantos salmos donde David se queja, dice, Señor, no permitas que mis enemigos se burlen de mí. Acá está David implorando piedad.
el Señor le dice, David, tú cometiste estos delitos, así que hay una cosa, todos van a saber lo que tú hiciste. Perdón, acá está la cita, tú hiciste esto en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Segunda de Samuel 12:12. Tú quisiste pasar desapercibidos, incluso hasta quisiste no quedar en evidencia frente a mí, estás juzgando a otros, pero fíjate en tu propia vida. Nuestro Señor Jesucristo dice, no nos fijamos en la paja en el ojo ajeno y no nos fijamos en el tremendo tronco que tenemos en nuestro ojo, ¿cierto? Una tremenda viga. Nuestro pecado en secreto, hermanos, atención, nuestro pecado en secreto puede traer consecuencias públicas. Esto es un principio en esta historia de David. Nuestro pecado en secreto puede traer consecuencias públicas. 3 hijos para la historia de David, 3 hijos de David, Amnón, Tamar y Absalón. ¿Qué pasó con sus hijos? Una gran desgracia. Como David abrió la puerta del pecado en su hogar, sus hijos fueron contaminados por esto. Y acá un llamado de atención a los padres. No exijan a sus hijos que hagan cosas diferentes de las que ustedes hacen. Sus hijos dirán, oye, pero tú lo haces, así que yo también puedo hacerlo. Ojo con las cosas que transmitimos a través de nuestro testimonio con nuestros hijos. Fíjense en lo que pasó con la historia de David. Tenía 3 de sus hijos, tuvo más hijos, pero 3 de sus hijos se vieron envueltos en esta situación. Segunda de Samuel 13:14, Amnón, hijo de David, viola a su hermana Tamar, hija de David. Él violó a su hermana. Imagínense lo terrible de esa situación. Para la mujer judía eso era una deshonra absoluta. Incluso algunas mujeres eran expulsadas de la ciudad porque eran vistas como impuras. Antes del matrimonio ya había tenido relaciones. Imagínense la condena que puso Amnón sobre su hermana Tamar. David, padre, se enteró de esta situación. Todo el mundo se enteró de esta situación. David aún así quiso perdonar y no hacerle daño a su hijo. Sin embargo, Absalón, hermano de Amnón, no pensó lo mismo. Segunda de Samuel 13:28. Absalón venga a su hermana Tamar y asesina a su hermano Amnón. Luego huye de Israel. Una vez que Amnón había violado a su hermana, pasaron cerca de 2 o 3 años. Absalón lo invita a su casa, lo emborracha y le dice a sus criados que una vez que esté borracho, Amnón, mátenlo. Y así pasó. Una vez que todo el mundo se enteró de esta situación, Absalón huye lejos de Israel. Luego se crean un montón de protocolos para que Absalón pueda volver a Israel. Vuelve a Jerusalén y se subleva contra el reino de David. Intenta matar al mismo David. Es decir, 3 hijos suyos se ven envueltos en una gran problemática de asesinatos, de violaciones, de sublevación política, etc. Y son sus hijos. Eran el fruto de la bendición de Jehová. Eran las promesas de Abraham. Pero sus hijos se vieron contaminados por la inconsecuencia de su padre. La pregunta del millón: ¿por qué no murió el rey David sentenciado por sus delitos? ¿Por qué Dios permitió que David siguiera viviendo si Dios sabía que había cometido adulterio, que había cometido asesinato y había que obedecer la ley? Esta es la ley de Dios. ¿Por qué no se obedece la ley en ese caso? Cuando alguien cita, hermanos, el Antiguo Testamento y dice, no, a mis enemigos, Dios, tú ven y que caiga fuego sobre ellos. Ojo con la condenación que nosotros estamos haciendo. Puede ser que Dios tenga otros planes. Puede ser que esa misma condenación que nosotros estamos imponiendo en la vida de otra persona caiga sobre nuestras vidas. Fíjense el rol de la ley
y el rol de la gracia de Dios. Fíjense en esto. ¿Por qué no murió el rey David sentenciado por sus delitos? Vayan a 2 de Samuel 12:13. Había que obedecer la ley, ¿cierto? Nosotros decimos que se obedezca la ley. David dijo que se obedezca la ley, que este rico pague lo que tienen que pagar. Sin embargo, David había cometido asesinato y adulterio. ¿Y por qué no murió si ambos delitos eran de sentencia a muerte? ¿Por qué no murió David? David dice, pequé contra Dios. Pequé contra Dios. Primera declaración. Primera gran declaración. Hermanos, hemos pecado frente a Dios. Cada uno ha pecado frente a Dios. Esta prédica no solamente la transmito para ustedes, es para mí. Dios me habla constantemente con esto. Yo tengo un pecado regalón allí que de vez en cuando quiere aflorar y cada vez quiere aflorar. Yo soy muy egocéntrico. Muy egocéntrico. Muy egocéntrico. Mi gran problema antes de conocer a Cristo era mi egocentrismo. Y es una lucha constante. Es una lucha cuando salgo de acá, termina la prédica y voy a agarrar mis cosas y viene un hermano, gracias por tu gran palabra. Eso es como, ahí está mi ego, queriendo aflorar. Y es difícil. Gracias a Dios y por gracia de Dios en mi trabajo me ha ido muy bien y allí está mi ego aflorando. Oh, soy bacán yo, soy bacán. Tengo que decirlo, soy bacán. Soy bacán. Y yo la hago piolita, pero ese es mi gran problema. Y ahí está. Y eso es, quizá ustedes dicen que raro porque no, pero sí. Está allí. Soy una persona muy egocéntrica. Y siempre que comparto algo acá en la iglesia y alguien no está de acuerdo conmigo o con mi visión, yo digo, en mi interior está equivocado. Yo tengo la razón. Pero el Señor me ha ido ministrando, me ha ido enseñando mucho, pero mucho, acerca de esto. Por eso la palabra la humildad es constante en mi vida, constante. Y David dice, pequé contra Dios. Cada uno de nosotros podría decir, pequé contra Dios. Yo tengo allí un pecado regalón, pequé contra Dios, pequé. Entonces acá David está con los brazos arriba, ya, Dios, cumple tu ley contra mí, cumple tu ley. O sea, acepto el delito, asesiné, adulteré. La ley dice que deben matarme, así que estoy acá esperando tu condena. Sorpresa, ¿qué le dice Natán a David? Dios ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás, no serás condenado. Antiguo Testamento, ¿dónde está la ley? Antiguo Testamento, hermanos. Se supone que el Antiguo Testamento es un libro de condena de Dios, golpeando al que se porta mal, de castigo. ¿Será tan así? Oseas 6:6 dice, no quiero sacrificio, sino misericordia. Este Dios de gracia no es solamente un Dios del Nuevo Testamento, hermanos. Revisen en el Antiguo Testamento. Dios de gracia es antes, ahora y después, así va a ser siempre. Dios no es bipolar, no cambia de ánimo, no. Él ejerce la gracia en muchos momentos de nuestra vida. David estaba listo para morir. ¿Qué le dijo Natán? No morirás. El Señor ha remitido tu pecado. ¿Mereces morir? Sí, lo mereces. Y en eso consiste la gracia, un regalo inmerecido. ¿Merezco tu perdón, Señor? No, no lo merezco. Sin embargo, el Señor, ¿qué hace? Lo perdona. No morirás, David, no morirás. ¿Hasta acá va quedando clara la idea? Solamente quiero compartirles que cuando hablamos de pecado se vuelve como algo denso,
porque todos somos pecadores y no queremos que nos enrostren que somos pecadores. A nadie le gusta eso. El mensaje de hoy apunta a la otra vereda. Hay un Dios misericordioso, hay un Dios que ofrece gracia sobre tu vida. ¿Qué dice Pablo? El gran Pablo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Romanos 6, un libro que a veces se torna confuso, difícil, porque dicen que es de los libros más teológicos que hay en la Biblia. Se crea mucha teología alrededor de este libro, mucha división de iglesia a partir de este libro. Sin embargo, sabemos que Dios lo último que quiere es la división, sino que quiere la unión de su cuerpo. 6, del 11 al 14. Tenemos a David, que quería ejercer la ley sobre este rico. Nosotros mismos queremos ejercer la ley sobre aquellos hermanos que no están haciendo la obra de Dios. La ley, que caiga todo el peso de la ley. Sin embargo, no miramos nuestros pecados en secreto. Dios sí lo ve. Y aún así, Dios nos dice, no morirás. El pecado es muerte, pero tú no morirás. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias, en sus pasiones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, hermanos. El pecado no puede gobernar tu vida. El pecado no puede gobernar tu vida. Esto es una promesa del Señor. El Señor lo está diciendo acá, hermanos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Amén. Es un gran amén. Gracias, Señor. Porque si cayera todo el peso de la ley sobre mí, imagínense cuántos chilenos que son infieles ya no estarían vivos. No deberían estar vivos. No deberían estar vivos. Sin embargo, el Señor dice, no morirás. No morirás. Sin embargo, hermanos, uno dice, happy, happy, bien, puedo cometer todos mis pecados, le pido perdón a Dios, cae la gracia sobre mí, el sistema funciona. Perfecto, soy salvo. Cometo pecado, pido perdón, la gracia de Dios cae sobre mí, listo. Funciona el sistema de Dios, me agrada, me gusta. Puedo cometer pecados una y otra vez. En la noche, una breve oración, Señor, perdón por mi pecado, recibo tu gracia. ¿Funciona así? No creo, ¿cierto? No creo. Una vez, cuando yo recién me convertí al cristianismo, antes de entrar a la universidad, estaba trabajando yo de part-time en reponedor de supermercados. Estas personas que reponen los productos en los supermercados, y yo me tocaba reponer en ese entonces el Omo. Entonces estaba pasado detergente todo el día. Y un señor, tenía unos cerca de 40 años, que trabajaba ahí a tiempo completo. Mientras trabajábamos juntos, él me enseñaba el trabajo, cómo hacerlo. Yo le compartía de mi fe, del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿En qué consiste? Etcétera. Me dijo, mira Felipe, la cuestión es bien sencilla. Es sencilla. Tú puedes pecar toda tu vida, cuando te vas a morir, pides perdón y listo. ¿Cuál es el problema de eso? Entonces yo voy a hacer eso, me dijo él. Yo, cuando esté en mi lecho de muerte, Señor, perdóname, voy ante ti. Recibo tu gracia. ¿Funcionará así, hermanos?
No creo. Y yo sé que ninguno de nosotros cree de esa forma. La gracia de Dios tiene una función específica, tiene un poder inmenso para perdonar cualquier pecado, pero ojo con abusar de la gracia. Fíjense lo que dice Gálatas. ¿El pecado puede ser borrado? Las consecuencias, no. Yo puedo pecar y que me perdonen. Sin embargo, las consecuencias de mis pecados, las consecuencias de mis errores van a quedar. Y como David, van a quedar expuestas ante todos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hermano, no se trata de pecar, pecar, pecar y después pedir perdón y recibir la gracia. No. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Me escucharon eso? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por sus frutos los conoceréis, decía nuestro Maestro Jesucristo. Por sus frutos. Mira sus frutos. Ahí está. Esa es la persona que tú quieres conocer. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pregunta, ¿qué quieres cosechar tú? ¿Vida eterna o corrupción? Estoy seguro de que todos queremos cosechar acá vida eterna y no corrupción. Sin embargo, nuestros pecados traen consecuencias en nuestra vida. Por eso no es tan fácil decir, voy a pecar, 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 después pido perdón y listo. No, hay consecuencias que quedan marcando tu vida por siempre, por siempre. Y es así, el pecado a veces es por toda tu vida y te sigue hasta el día de tu muerte e incluso puede seguir a tus hijos. Las consecuencias de tus delitos, de obrar mal frente a los ojos de Dios. ¿Estoy siendo muy pesado? ¿No? Hermanos, el poder de la gracia es increíble. La gracia de Dios sobrepasa todo pecado, es cierto. Sobrepasa todo pecado, absolutamente todo. Mi hermano le cuesta mucho venir acá. ¿Saben por qué? Porque dice, no, es que si yo entro a esa iglesia se quema viva, queman todos muertos ahí, porque yo tengo tantos pecados que no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. Bueno, ¿qué tiene Dios para decirle a él y a tantos otros? La gracia de Dios sobrepasa todo pecado. Amén. La gracia de Dios sobrepasa todo pecado. ¿Hay que jugar con la gracia? ¿Hay que abusar de la gracia de Dios? No. Todo tiene consecuencias. Si tú obras mal, vas a cosechar muerte. Vas a cosechar corrupción. ¿Qué pasó con David? Cosechó corrupción. Su casa, la casa de David se vio corrompida por su pecado. Su hijo violó a su hija. Su otro hijo mató al hijo que le quedaba. Y una vez que había uno muerto, había una hija violada, él estaba exiliado, vuelve a David para matarlo a él mismo. Es decir, el pecado abre puertas, hermanos. ¿Estás abriendo puertas hoy? Algunos tienen unos portones abiertos. Pero siempre hay un regreso, siempre hay una vuelta a casa, hermanos. Esto no quiero condenar a nadie, porque esta palabra ha sido para mí y también yo sé que es útil para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es increíble, sí, pero no abusemos de eso, porque el pecado nuestro trae consecuencias en nuestra vida, en la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis primos, de mis amigos, de mi iglesia, etc. Resumiendo, David intentó engañar a Dios en secreto. Sus consecuencias, sin embargo, fueron públicas. David intentó engañar a Dios, pero sus consecuencias fueron públicas. Sus enemigos se reían de él. ¿Cómo tu hijo viola a tu hija? ¿Cómo es posible eso, David? ¿En qué clase de Dios confiaste?
¿A qué clase de Dios seguiste que te enseñó a hacer esas cosas y a permitirlas? ¿Cómo tu hijo viene a ti a quitarte el reino? ¿De qué se trata esto, David? ¿Qué clase de Dios estás creyendo? Cuando nosotros vivimos o pasamos cosas difíciles, nuestros amigos, amigas nos pueden decir, ¿cómo Dios permitió eso contigo? ¿Cómo fue posible? ¿En qué clase de Dios estás creyendo? Yo por eso no creo en el cristianismo, porque esas cosas que pasan entre ustedes se burlan de nosotros. Hermanos, el pecado puede producir grandes desastres en nuestra vida. Y si lo tenemos allí alojado, permanente en nuestra vida, puede salpicar a las personas que amamos. Sin embargo, Dios aplicó la gracia y misericordia sobre su vida y no la ley. ¿Eran tiempos de gracia? No, se suponía que debía cumplirse la ley. ¿Por qué no cumplió Dios su propia ley? Porque sobre la ley está la gracia. Sobre la ley está la gracia. El ayo, que se menciona en Gálatas, capítulo 3, dice, la ley es el ayo. ¿Qué es el ayo? En palabras griegas, paidagogo. ¿Qué es un paidagogo? Era el esclavo que cuidaba al niñito en la casa, que lo educaba mientras estaba en la casa y que lo enviaba a la escuela o al liceo cuando él tenía que ir a aprender de los filósofos y de los maestros. El ayo es quien lleva a este pueblo de Israel hasta Cristo. Gálatas dice que el ayo lleva a nuestra vida y nos la entrega a Cristo. Cristo es quien toma nuestra vida. La gracia de Cristo tiene supremacía sobre la ley. ¿Esto invalida la ley? Dice Pablo. No, no la invalida, para nada. No la invalida. Pero consideremos pues que tenemos la gracia de Cristo en nuestras vidas. Vivimos bajo la gracia, lo que no significa que podemos burlar a Dios. No podemos burlar a Dios. Cosechamos lo que sembramos. Usted podría decir, voy a pecar, total después pido perdón al Señor, recibo la gracia de Dios, pero la siembra está ahí. Tú ya sembraste pecado. ¿Y qué vas a cosechar? Pecado. Y el pecado, dice la Biblia, es muerte. Es muerte. No solamente una muerte física, que eso sería una salida fácil. Es muerte espiritual. Pueden pasar cosas en tu hogar, con tus amigos, que pueden ser el reflejo de tu propio pecado. Para concluir, hermanos, quisiera que fuésemos al Salmo 51 y luego al 35. Palabra de David. Una vez que Natán le dijo a David, mira, tú has hecho todo esto, David acepta el pecado, rasga vestiduras, como lo hacemos nosotros todas las noches. Señor, perdón, lloramos un rato, y con eso basta. No, hermanos, con eso no basta. Hay que cambiar nuestra forma de vivir. Dice David en el versículo 3 del Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi egocentrismo, hermanos, siempre está delante de mí. Si esto termina y usted se despide de mí y me da un palmazo en la espalda, ahí va a estar ahí mi ego. Soy bacán. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Haciendo referencia a lo que Natán le había dicho. Fíjense que los salmos están distribuidos en la Biblia, son 150 salmos, y uno dice, ¿en qué momento los dijo? Bueno, este salmo lo dijo en ese momento, donde Natán le decía a David todo lo que el Señor iba a hacer con él. Y David dice, contra ti solo he pecado, Señor, he cometido adulterio, he asesinado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, y esta es la oración de todos nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. ¿Lo puedes repetir? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto de mí. Salmo 35, finalmente. Una vez que ya hemos recibido los azotes, somos pecadores, necesito una restauración, que la gracia de Dios caiga sobre mi vida, escuchen esto. Salmo 35. David nuevamente hablando. No, perdón. No, ese es Salmo 35, ese es Salmo 32. Perdón, Salmo 32. Salmo 32. Primeros versos. Ok, soy pecador, recibo la gracia de Dios, pero ojo, fíjense. Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, palabra de hoy, no nos engañemos.